Estos son los datos de nuestro tema. 14 de cada 100 mujeres en México ha sido golpeada por su pareja. 1 de cada 5 muertes violentas de mujeres ocurre en su casa. La entidad federativa con mayor índice de violencia en la pareja es el Estado de México con el 57.6%. La entidad federativa con menor índice de violencia en la pareja es Chiapas. Solo el 13.6% de las mujeres que han sufrido violencia en su relación se han acercado a una autoridad. González y otras, Campo Algodonero, es la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la que se condena al Estado mexicano por la violencia de género perpetrada en Ciudad Juárez. México ocupó el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial en el año 2011. Regresamos contigo, Pedro. Pues ya estamos de vuelta hablando de violencia de género, pero nos quedó un tema pendiente, Berta Maider, que era el tema de los estudios de masculinidades. Ustedes hicieron referencia a esto, me parece que es un tema importante, es un tema del que se sabe poco. Ayúdenos a entender de qué estamos hablando. Pues bien, masculinidades es una línea de investigación que desde la academia se sigue desde hace varias décadas, en realidad no es nuevo. Quizá empieza a cobrar fuerza como le empieza a cobrar el término género, como le empiezan a cobrar muchas cuestiones que se vienen avanzando desde hace décadas atrás, ¿no? Pero, ¿qué tienen que decir los estudios de masculinidades o los movimientos sociales que tienen que ver con las nuevas masculinidades? Es cuestionar esta construcción del ser hombre desde una perspectiva tradicional que ha generado tanto daño tanto a los propios hombres como a las mujeres y a la sociedad. Es decir, ser hombre es ser violento, ser hombre es no llorar, ser hombre es ser proveedor económico, ser hombre es ser jefe de familia, ser hombre es no ser romántico, es no poder expresar los sentimientos. Es decir, se empieza a deconstruir estas ideas que se tenían de lo que es ser hombre, que se identifica plenamente con el ser macho, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces, se empiezan a explorar otros lugares desde donde empezar a ser hombre, desde donde empezar a relacionarse con las mujeres y con los otros hombres también, para que verdaderamente surja relaciones equitativas en sociedad y para que se disminuyan cualquier cantidad de problemas sociales que están asociados con esta forma de ser hombre, ¿no? Problemas de salud pública, problemas de violencia, problemas de exclusión laboral para las mujeres, problemas de discriminación hacia las personas que no son hombres, como se entiende en sociedad, ¿no? Homosexuales y demás. Me parece muy interesante porque de alguna manera nos ayuda a saber las pistas de cuáles deberían de ser las variables que se deben transformar para tener una masculinidad distinta. Y debo decirte que además suena bastante liberador, es decir, viendo como suena bastante liberador, que te quiten todas esas, digamos, estereotipos y todos esos umbrales a satisfacer. Yo creo que en verdad sería liberador, pero en paralelo, porque ustedes me lo decían en el bloque anterior, habría que hacer un trabajo también de deconstrucción y de reconstrucción de la cultura de lo que significa ser mujer, porque me decían que bueno, que hay un problema que tiene que ver con la mujer como un sujeto que acepta pasivamente la violencia porque fue educada a ello. ¿Por dónde pasa, Maider, la reinvención, digamos, de la mujer hacia una cultura en la que la violencia de género no sea la constante? Pues la reinvención también es darle información, ¿no? O sea, existen leyes, existen programas, pero hacer más accesible esa información y esos programas a la gente. Desde el punto de vista informativo, pero desde el punto de vista de lo que es ser mujer. Es decir, ¿qué es lo que tiene que entender una mujer que no es aceptable, que sí es aceptable, y cuáles son el tipo de pretensiones y de roles que debe de plantearse como expectativas legítimas, digamos? Pero yo creo que una vez que se le da esa información, porque la violencia la tenemos integrada, ¿verdad? O sea, igual que a los hombres les educan para, como hemos dicho a lo largo de estos minutos, para ejercer la violencia, las mujeres para sufrirla. Entonces, lo primero tendría que ser romper esa pasividad frente al tema de la romper esa pasividad. Pero ¿qué pasa? Que tanto hombres como mujeres asumen esos roles, lo interiorizan y lo asumen como normales. Como normal, claro, normalizan el se normaliza ese punto. Entonces, por eso yo creo que es importante nosotras las experiencias que hemos tenido con mujeres líderes de comunidades indígenas, al decirle, no, pues a darle unos talleres básicos de los derechos que tienen las mujeres, incluso de derechos humanos. ¿Y qué has sacado de este taller? No, que tengo derechos, yo no sabía que tengo derechos. ¿Y cambian las dinámicas? ¿Sí? Cambian las dinámicas. Yo no sabía
que podía ir a mi comunidad y decirle pues a quien está en la estructura, que como digas es diferente, que mi marido me pega. Yo no sabía qué podía hacer, que tenía esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que aunque pues mucha gente hoy en día pensemos que esa información está accesible, pues no lo está. O sea, nosotras lo hemos visto, ¿no? Trabajando así que no lo está y es increíble. Tú también te sorprendes, ¿no? Es un punto que me interesa mucho y quiero regresar sobre él. Este punto, porque pusiste una variable adicional, le sumaste a la violencia de género el tema también, en este caso, étnico, ¿no? Y la cuestión, es decir, que es otro eje de la discriminación, una vulnerabilidad sobre de otra. Y quisiera regresar, pero antes, si me permiten, me gustaría detenerme en un punto, porque Berta explicaba al inicio del programa que el tema de la violencia de género trasciende la dimensión binaria hombre-mujer, en la cual además nos hemos estado moviendo prácticamente la mayor parte del tiempo, sino que hay una diversidad sexual que trasciende esto. Es una diversidad sexual legítima, que está presente, que forma parte de nuestra sociedad y que es también, digamos, mal vista, castigada y víctima de esta violencia. ¿Qué podemos decir de eso, Berta? ¿Por qué? ¿Cómo explicarlo y cómo combatirlo? Porque tengo la impresión de que requiere otro tipo de operación cultural, no solo que pasa por la reconstrucción de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, sino también por la aceptación de una diversidad en un tema tan delicado, tan importante como la sexualidad. Sí, por supuesto. Bueno, el asunto de la discriminación y la exclusión de las personas que no son heterosexuales o que no se identifican como heterosexuales pasa por muchos ámbitos, ¿no? Uno de ellos, en efecto, es el castigo social al romper con uno de los ejes que estructuran a la sociedad. O sea, es decir, esta dicotomía mujer-hombre, mujer pasiva, hombre activo, mujer proveedor, hombre proveedor, mujer ama de casa, mujer romántica, hombre calculador, estructura a la sociedad. Claro, es decir, especie de seguridad que te ubica de un lado y del otro del mapa de lo cultural. ¿Sí? Totalmente, incluso económicamente la estructura. O sea, tan es así que, por ejemplo, el trabajo doméstico aporta un porcentaje impresionante al crecimiento y al desarrollo económico y no es reconocido en el mercado, claro, ¿no? Claro. O sea, a ese grado está invisibilizada pero estructurada la sociedad en esta dicotomía. ¿Qué sucede? Que nos educan para despreciar cualquier transgresión, que no cabe aquí, cualquier transgresión a ese margen. Okay. Desde chicos nos enseñan a que debemos castigarlo, desde la burla, desde la humillación, desde la exclusión, no te hablo porque pues eres el maricón o eres la marimacha. Entonces, en realidad lo que nos ayudan a ver los movimientos de diversidad sexual y los estudios de diversidad sexual es el daño que ha hecho la construcción social de la heterosexualidad, porque creemos que la heterosexualidad es natural y esa es la gran mentira, ¿no? Claro. La heterosexualidad no es natural, tampoco es natural la homosexualidad ni la bisexualidad. La sexualidad se construye socialmente, de la cultura, se moldea en las relaciones sociales. Entonces, justamente lo que ayudan a ver los movimientos sociales es eso. Tú eres homosexual, tú eres heterosexual, tú eres bisexual, y ninguna de nosotros es más natural o más normal que el otro. Hay una poderosísima reivindicación de derechos detrás de este discurso que hace Berta. A mí, digo, como abogado dedicado además a cuestiones de derechos y derecho constitucional, me hace un eco muy fuerte, porque al final es una reivindicación de reconocimiento a la igual dignidad, de reconocimiento a la autonomía, de reconocimiento a la identidad y a la identidad además autoadscrita, que no depende de lo que te establecen de fuera. Ay, Maider, tú mencionabas el tema, por ejemplo, de las mujeres indígenas y parece que la conexión es un poco forzada, pero creo que no lo es, porque me gustaría que miráramos esto desde la perspectiva de los derechos humanos, entendiendo a los derechos humanos como el derecho del más débil, porque acá se nos van acumulando discriminaciones. Si pensamos en el caso de una mujer indígena, además homosexual, por ejemplo, y podríamos por ahí, en fin, ¿cómo abordar desde esta perspectiva el tema? Bueno, eso desde la academia se está abordando, ¿verdad? O sea, tenemos la perspectiva de género y luego la perspectiva de género que como suma más discriminaciones sería la interseccionalidad. Interseccionalidad sería el nombre de esto, ok. Es el nombre de esto desde la academia. Es, bueno, no es tan reciente, pero pues aquí lleva poquitos años trabajándose. Entonces, yo creo que muchas veces antes del cambio social
suelen ser, ¿no?, los estudios académicos, incluso, y luego de ahí vemos cómo acercarnos, ¿no?, cómo acercarnos a las realidades. Tú estás acostumbrada, por lo que decías, a intentar bajar esto a la realidad, a trabajar directamente con las comunidades. Sí, yo no tengo tanta experiencia con comunidades, pero los pocos momentos, foros en que me he podido acercar a ellas ha sido a mujeres indígenas y a jóvenes indígenas. Y con ellos trabajamos exactamente esto, pues, la violencia que sufren las mujeres jóvenes dentro de las comunidades. Entonces, es muy importante, pues eso, muchas veces ni lo verbalizan, ¿no? O sea, porque lo ven como una cosa normal, incluso la gente más joven, que tiene más acceso a la información, que pueden salir más fácilmente que sus madres o que sus tías, que sus abuelas de las comunidades. Entonces, ellas de por sí ya traen una identidad, incluso han ido a universidades, pero en la comunidad como que lo ven más normal, ¿verdad? O sea, son gente universitaria, pero la comunidad lo ven más normal. Entonces, es dar también, ponerlas en conversación. Ellas saben que por la inscripción indígena que tienen, por su cultura, por donde han nacido, que están discriminadas. Y por ser mujeres, pues no le queda tan claro, pero lo que les falta es identificar las violencias diferentes que sufren tanto dentro de la comunidad como desde fuera. Y poder denunciarlas. Y las de dentro de la comunidad son diferentes normalmente que las de fuera. Entonces estamos haciendo como un esfuerzo, porque ya desde foros indígenas se están trabajando eso, ¿no? Pero queda también un poco a nivel más académico y más desde arriba, ¿no? Interesante, porque además hablaban de la familia como problema, o de la comunidad como problema, de la sociedad como problema, es decir, complicado. Berta, ¿querías decir algo? Sí, a mí me gustaría ahondar un poco en lo que dice Maider. Justo ahorita en el PUEG, en la UNAM, estamos participando en un proyecto que se llama MISEAL, que son medidas de inclusión social en instituciones de educación superior. En América Latina somos 12 instituciones de América Latina participando y 4 europeas, es financiado por la Unión Europea el proyecto, y justo aborda la inclusión social desde una perspectiva interseccional. Entonces, como dice Maider, la perspectiva interseccional, ¿qué propone? Entender a los seres humanos en su complejidad, es decir, yo no soy solo mujer, yo soy una mujer de clase media, una mujer homosexual, una mujer universitaria. ¿Y qué pasa? Yo lo entendería más que sumatoria, ¿no? Como dice la palabra, es una intersección de dimensiones que me hace vivir la inclusión o la exclusión social de manera muy distinta como la viviría una mujer indígena de mayor edad, pues no sé, universitaria, ¿no? La interseccional lo que propone es no ver a las personas desde un eje unidimensional, sino entender que no somos mujeres como un colectivo homogéneo, hombres como un colectivo homogéneo, sino que somos seres humanos y desde ahí vivimos la desigualdad y la inclusión de manera muy distinta. Me parece muy bien y me parece además muy interesante porque nos obligas también a mirar que este no es un problema, porque partimos, o más bien colocamos durante unos minutos el reflector en el tema de las mujeres indígenas y de su doble vulnerabilidad, pero en realidad este es un tema, el de la violencia de género, presente en toda la sociedad, y creo que hay que decirlo, porque luego pareciera que en ciertos nichos de la sociedad esto no está presente, pareciera que las clases altas son inmunes, pareciera que cierto nivel de cultura es garantía de que la violencia de género no se presente, y lamentablemente no es así, es decir, es una variable que se tiene que trabajar en sí misma y que se tiene que trabajar por sí sola, porque no necesariamente llega por otras vías. Y acá lo que les quiero preguntar, nos quedan unos pocos minutos, es ¿cuál es el papel del Estado? ¿Qué debe hacer el Estado? No sé, el Estado en general, y quizá empezando por políticas públicas. ¿Cuál sería la responsabilidad del Ejecutivo, de la administración pública en este tema, Mayra? Pues yo creo que las políticas públicas son muy, muy, muy necesarias, pero también diferentes instituciones tienen que llevar sus políticas públicas, por ejemplo, en sanidad, en educación, en educación, en todos los niveles de la educación. Laboralmente también se tienen que... Laboralmente es muy importante. O sea, debe ser transversal el tema del género en todas las políticas públicas. O sea, aparte de ser transversal, que eso está en la ley de igualdad entre mujeres y hombres, aparte de ser transversal, tiene que haber una coordinación de las políticas públicas que se implementen desde diferentes instituciones. Eso es fundamental, porque si no, muchas veces lo que hace
lo que se hace en sanidad no se sabe en educación y muchas veces se pueden aunar fuerzas, incluso experiencias de proyectos que se han hecho hace 2 años en una institución, ¿no? Se pueden como implementar o ver el modelo. Entonces, se necesita una coordinación, que eso es muy difícil. O sea, no bastan políticas públicas aisladas, sino una coordinación, que el eje del género y del combate a la violencia de género sea transversal. Y coordinado entre instituciones. Sí. Tú decías en algún momento, Berta, el tema de la legislación, y nos ponías algún ejemplo de lo que la legislación podía no solamente normalizar, sino que reconocer jurídicamente como fenómenos aceptables, legítimos. Sí. Pero me gustaría pensar ahora en otros ejemplos, pero pensando sobre todo quizá en el papel que les tocan a los jueces en este tema. Es decir, ¿qué le toca al Poder Judicial? Ahora, por ejemplo, en el contexto de la reforma de derechos humanos de la que tanto hablamos en México, ¿qué papel puede jugar o debe jugar el Poder Judicial para neutralizar, para combatir este tipo de violencia? Bueno, el papel de las juzgadoras y los juzgadores es fundamental, precisamente porque inciden de manera directa en el núcleo social, ¿no? En la vida de las personas, de la ciudadanía. Entonces, el papel que tienen la fortuna, y tenemos la fortuna de que jueguen especialmente a partir de la reforma en derechos humanos, es como intérpretes y garantes de los tratados internacionales de derechos humanos. Que ahí es donde hay mucho material en este tema, ¿sí? Hay mucho material, está la CEDAW, está la Convención de Belém do Pará y muchos otros tratados internacionales que reconocen los derechos de las mujeres, los derechos de los grupos de diversidad sexual, aunque no hay un tratado específico en ese tema. Bajo una interpretación también cubren a los derechos de los grupos de diversidad sexual. Y recientemente salió un protocolo para juzgar desde perspectiva de género. Yo ya tuve la oportunidad de leerlo y está como muy bien hecho, me parece. Por supuesto, hay cosas que avanzarle, ¿no? Ya se irá profundizando, se irá perfeccionando el instrumento, pero da una ruta para jueces y juezas para desarrollar una perspectiva de género cuando vean un caso concreto que atender a la luz de los tratados internacionales y de la legislación federal y local, ¿no? ¿Quieres decir algo, Maider? Sí, es muy importante los tratados internacionales, ¿no? Y también yo creo que el protocolo es una herramienta como para bajarlos, ¿no? Al contexto mexicano. Pues yo creo que este es un enfoque sobre el que valdrá la pena hacer otro programa aquí de observatorio, porque sí es importante ver con qué acervos normativos e institucionales contamos para poder entrarle a un tema tan importante, tan delicado como este. Lamentablemente, Berta, Maider, se nos acabó el tiempo. En verdad, muchas gracias a las dos y espero que las podamos ver pronto, porque el tema es importante y porque hoy lo abordamos desde la perspectiva específica de la violencia de género, pero yo creo que la reflexión sobre el expediente de género en sentido amplio merece mucha atención por parte nuestra, por parte de la universidad y al menos por parte de este programa Observatorio. Gracias a las dos. Quédese con nosotros, seguimos acá en Observatorio. Ahora iremos con Óscar Cruz a nuestra sección desde el campus. Y recuerde, cambiaremos de tema, hablaremos de otra cosa. Hablaremos en esta ocasión de asociaciones, de organizaciones internacionales de abogados. Ya volvemos, esto es Observatorio. La reflexión con la que me he quedado el día de hoy sobre el tema de la violencia de género es que este es un problema que sufre más de la mitad de la población mundial, pero que en realidad lo padecemos todos. Lo padecemos todos porque es un problema estructural, es un problema cultural, es un problema que nos impide relacionarnos como iguales, entendiendo que la dignidad de las personas no se encuentra en su sexo ni en su preferencia sexual, sino en su condición de ser humano. Así que ha sido un tema importante que espero que sigamos tratando acá en otras ediciones de Observatorio. Por lo pronto, lo esperamos acá a las 9 de la noche, el próximo martes, en TV UNAM, como todas las semanas.